Empezamos. Besrat Hashem. Vamos a ver un pequeño resumen, pero nos vamos a enfocar en algunos puntos, ¿ok? El resumen de la Perashá es un poco extenso, toca muchísimos temas, muchísimos temas. Pero en esta Perashá suceden cosas muy importantes. La Perashá se llama Jucat. La palabra Jucat es un Jok. ¿Qué significa Jok? Es una ley que nosotros no entendemos. Es como un decreto, ¿ok? Es algo así totalmente cuadrado, donde no hay entendimiento. Y Akadosh Baruj Hu nos dice que debemos de entender que es el mandato de Akadosh Baruj Hu, entendamos o no entendamos, así se tiene que hacer. Es algo que no se entiende. Entonces, por eso es el ejemplo en esta perashá de que nosotros debemos de hacer las cosas que Hashem nos manda. A veces uno busca los pretextos en la vida y se justifica para no hacer las cosas, porque cree entender a su manera y le da por un lado para hacer las cosas. Pero aquí Akadosh Baruj Hu nos está diciendo, no me interesa si entiendes o no entiendes. La Torah que yo te di es una ley y la tienes que cumplir. Y esta es la ley de la Torah que la vemos en Jucat. ¿Qué significa Jucat? Dijimos un decreto. ¿Pero de qué se trata? Habla de una vaca roja, perfecta, que no tenía ni un pelo de color diferente. ¿Y qué se hacía con esta vaca? Se quemaba, las cenizas de esta vaca era sacrificada, era un rito, era un parte de un rito que se sacrificaba la paraduma, la vaca roja, era sin defectos como dijimos, se hacía fuera del campamento, se quemaba junto con otras maderas de cedro y otras cosas, y se hacían con algunos hisopos y algún hilo escarlata y algunas cositas que la Torah especifica. Y esas cenizas se mezclaban con una agua, que era un agua corriente, y eran salpicadas sobre la persona que se impurificaba. Era salpicada sobre la persona impura. Y aparte es algo interesante, porque eso se salpicaba. La persona que recibía esa salpicada se purificaba y la persona que echaba el líquido se impurificaba. Eso es lo que no se entiende. ¿Cómo algo que te purifica, impurifica a la persona que utiliza, que purifica, que está haciendo increíble, ¿no? Entonces, es algo muy interesante. ¿Alguien quiere entrar? No sé. Ah, no. Parecía que alguien quiere entrar. Sí. Bueno, entonces, es algo que no se entiende. ¿Cómo es posible que la persona se impurifica? Vamos a ir a otro lado, ¿ok? Vamos a dejar esto por un lado. Esto se hacía después del séptimo día de ser impurificado y el séptimo día se recibía. Pero bueno, vamos a pasar. Pasaban a la mikve, etcétera, etcétera, y esto iba sucediendo. Pero también pasa que durante 38 años fueron vagando por el desierto y se fueron muriendo las generaciones que pecaron en Egipto, porque necesitaban estar limpios para poder entrar a la tierra de Israel. Pero pasan varias cosas ahí. También, ¿qué pasa? Que la gente empieza a quejarse. Se quejan y se quejan y se quejan con Moshe, que quieren agua y que quieren comida y todo el tiempo. Era la gente del Erev Rav que se pegó y todo el tiempo estaban quejándose. Todo el tiempo estaban buscando pretextos para pelear y enojarse. ¿Por qué? Porque no tenía la fe completa en Akadosh Baruj Hu. No tenían la fe completa y todo el tiempo creaban algunos conflictos. La parashá pasada que fue Korah. Me da risa porque yo utilizo Korah, la palabra coraje, porque hacía muchos corajes. Y vemos que
todo esto es un conflicto y vimos cómo la tierra se tragó a la gente. Y vemos en la vida real que en Israel se abrió un boquete de tierra y vimos en la vida real que aquí en México, en Puebla, se abrió la tierra y se tragó. Sí existen esas cosas, o sea, Akadosh Baruj Hu manda señales y vemos que día a día la perashá se repite y vemos que hoy en día también, o sea, a veces no abrimos los ojos, a veces no queremos ver la situación de la vida, a veces no queremos darnos cuenta de cómo son las cosas. Y vemos también que en esta perashá, ¿quién murió? Murió Miriam, la hermana de Moshe, la hermana de Moshe y de Aarón. Y vimos también, aparte que las generaciones fueron muriendo para entrar limpios de todo pecado y limpios de toda situación que traían de Egipto, se fue limpiando la generación. Pero también aquí vemos que también Aarón y Moshe no iban a entrar a la tierra de Israel. ¿Por qué? Porque Moshe se desesperó de este pueblo tan necio y le pegó a la roca. Entonces es castigado él y Aarón para no entrar a la tierra de Israel. Entonces vemos que en esta perashá pasan varias cosas. La congregación de Israel, la Keilah, o sea, todo el pueblo de Israel fue limpiándose y fue deambulando por en el desierto y también iban a pasar por otro pueblo. ¿Y qué hace Moshe? Pide permiso para pasar, para que sus animales tomen agua y puedan comer. Y sin embargo, el pueblo de Amón dijo, no te voy a dejar la entrada, no te permito la entrada. Y sin embargo, al contrario, puso barricadas y puso gente para pelear. Vemos que aquí hay muchísimas cosas. En esta perashá hay muchísimas cosas. Habla también de Sihón, el rey de Emor. Y hablamos de todo, o sea, hablamos de varias cosas, pero vamos a tocar el punto de que Miriam murió. Vamos a tocar el punto de que Moshe y Aarón no entraron a la tierra de Israel. Vamos a tocar el punto de que la generación no entró a la tierra de Israel tampoco. Y vamos a tocar el punto sobre todo del Jucat, que no se entiende. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué fue que pasó con Miriam? Miriam fue castigada por hablar la Shonará y de su hermano. No lo hizo por mal, pero también vemos que toda esta generación que hablaba y venía sucia de Mitzrayim, que estuvo empapada. En Pirkei Avot hay un pasuk donde dice, como, a ver si me acuerdo, dice, Bayum, Tieva, Beiteja Bat la Jajamim, que se te pegue dice que tu casa sea un lugar para los jajamim y que se te pegue el polvo de la tierra de sus zapatos, algo así dice el Pirkei Avot, no lo tengo bien en la cabeza, pero algo así dice, y vemos que todo el entorno se pega. ¿Qué es esto? Cuando tú entras a un lugar de perfume, a una perfumería, sales oliendo perfume. Entras a un lugar de apeste, donde hay humo y apeste y basura, también tu cuerpo se te pega, la ropa se te pega el olor. Esto vemos que eso es lo que pasó con toda la gente, la generación que murió en el desierto, venían con esa influencia de las cosas negativas, de todo el abodazara, de toda la idolatría, de todas las cosas negativas y todas estas cosas que vivimos en el desierto. Todo, Akadosh Baruj Hu dijo, vamos a limpiar toda esta generación y entrar nuevo. Y es muy triste porque vemos que el líder de la generación Moshe, el Cohen Gadol, que es Aarón, Miriam, la Nedia, no entraron. O sea, todas estas cosas, vemos qué triste. Toda esta generación no entró a Israel. Y por un mínimo detalle que Moshe golpeó la roca, ¿qué enseñanza tenemos acá? Vemos todo esto también en la enseñanza de Jucat, de la vaca roja. Son cosas que a veces no entendemos. Son cosas que Akadosh Baruj Hu te dice, ¿sabes qué? Tenemos que cumplir con las cosas y entiendas o no entiendas, se tiene que hacer. Tenemos que cumplirlo. Tenemos que escuchar la voz de Akadosh Baruj Hu.
Tenemos que estar limpios. La pureza no significa, yo te purifico nada más y ya me quedo limpio, no. O sea, quiere decir que si yo te voy a ayudar a alguien, quiere decir que yo necesito estar lo suficientemente fuerte para poder ayudar a esa persona. O sea, ¿qué aprendemos de esto? Yo te purifico, sí. Te voy a purificar, pero eso no me va a dejar limpio. Eso no me va a dejar limpio, me va a dañar. ¿Qué quiere decir? Que no somos inmunes. No somos inmunes. La persona que purificaba al otro era una persona pura. Era una persona pura. Y sin embargo, se impurificaba. Esto es lo que te dije del Pirkei Avot, que toda la esencia de todo nuestro entorno nos afecta. Y debemos de cuidar eso. Debemos cuidar de que debe de ser totalmente la persona fuerte, fortalecernos en nuestra espiritualidad, en nuestro camino. Vemos qué increíble. O sea, toda esta mezcla que no entendemos, de alguna manera, si queremos entenderla, porque tenemos emuná en Akadosh Baruj Hu, entonces sí se entiende. ¿Cuándo no encontramos entendimiento? Cuando no hay fe en Dios. Cuando no hay fe y creencia en la Torah. ¿Por qué? Porque realmente, si nos ponemos a ver, ok, no se entiende la mezcla de la vaca y las cenizas y esto, que yo purifico y me impurifico. O sea, como que no se entiende, porque es algo que te purifica y al mismo tiempo te impurifica. Si nos damos cuenta, lo que no se entiende es la esencia de las cosas, el material del polvo de la vaca y la ceniza y todo esto que purifica y purifica. Pero ¿qué es lo que realmente entendemos de acá? Es eso, la esencia de tu persona, que se impurifica con las cosas que nos rodean. Siempre me gusta a mí mencionar algo muy bonito del Mishkan, de las cosas, de los utensilios del Bet HaMikdash y del Mishkan. Todos, casi todos tenían un Zer Zahav. ¿Qué es el Zer Zahav? Era como una coronita que lo rodeaba, como si fuera una cerca que rodeaba el Shulchan y el Aron HaKodesh, y todo tenía un Zer Zahav, una barrerita, como una coronita. ¿Por qué? Porque todos nosotros somos un mikdash, somos como si fuera una Aron HaKodesh, como si fuéramos un shulchan, porque nosotros, ¿qué es el shulchan? Las cosas materiales, que es el cuerpo. ¿Qué es el Aron HaKodesh? La neshama, que es la Torah, la neshama. Entonces, nosotros tenemos que poner ese Zer Zahav alrededor de nosotros para ser protegidos, protegidos de nuestro entorno. Mucho santo también es malo. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer un balance en nuestra vida. Un balance en nuestra vida para ni muy, ni tan. Ni muy materialista, ni muy espiritual. Porque si eres tan espiritual y te olvidas de lo material, que es el mundo que te rodea, que es la gente, Beafta le reaja camoja, dar, ayudar, y lógico, tienes que producir para poder dar. No puedes ser ni muy acá, ni muy acá. Como Akadosh Baruj Hu nos está diciendo en la Torah. Es un caminito, te estoy diciendo, ni a derecha ni a izquierda te moverás. Por acá vas a ir, derechito. Entonces, esta perashá, de alguna manera, nos estamos viendo que es algo que no estamos entendiendo. Pero aprendamos de esto. Es algo que Akadosh Baruj Hu nos está mostrando. Es algo que Akadosh Baruj Hu nos dice. Abramos los ojos. No estás solo en el mundo. Estamos rodeados. Tenemos que cumplir lo que la Torah te dice. Sí, pero no te olvides de todo lo que hay alrededor. Me impurifico al ayudar. Tengo que estar fortalecido. ¿Con qué me voy a fortalecer? Con la fe. Si yo no entiendo lo que es Jucat, me voy a fortalecer con la fe. Si yo no tengo mi fe fortalecida,
voy a caer al ayudar a una persona. Voy a caer y me voy a influenciar de las malas relaciones y el entorno negativo que tengamos, ¿verdad? Hay tantas cosas. Esto es increíble. Entonces, aquí Moshe instruye a Aarón para ser Cohen Gadol y luego Aarón instruye a la descendencia para que sean Cohenim también. La gente también fue instruida para que se preparara en las etapas finales de este largo viaje en el desierto. Fueron todos instruidos antes de entrar a la tierra de Israel. ¿Qué significa esto? Que no podemos dar por hecho de que yo ya vivo en una casa religiosa, en mi casa cuidan, yo nací ya así y doy por hecho que ya soy y recibí lo que tengo que recibir. Es muy triste darnos cuenta que muchas veces en las casas más religiosas, en las casas más, ni siquiera a veces sabemos alajá, ni siquiera sabemos de qué se trata la mitzvah. A veces nos damos cuenta en lugares donde hay eruv. ¿Saben lo que es un eruv? Un eruv es un lugar, es una barrerita que ponen alrededor de una ciudad o de una colonia para que la gente pueda cargar en Shabbat. Y la gente sale cargando un Shabbat. ¿Por qué? Porque está establecido que si haces un eruv, puedes cargar. Entonces, ¿qué pasa? En muchos lugares donde son religiosos y crecieron todos así en casas de Torah, ni si creen que en Shabbat se puede cargar, que afuera de la casa se puede cargar. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a verlo. Y no les enseñan a sus hijos que en Shabbat no se puede letaltel, en Shabbat no se puede cargar. Y lo dan por hecho que así es. O por ejemplo, otro ejemplo, ahorita hicieron imitación cangrejo, imitación camarón. ¿Y cuántas veces he escuchado a los niños que el camarón es kosher, que el cangrejo es kosher? ¿Por qué? Porque no le dicen al niño, lo que estás comiendo es imitación, no es cangrejo, no es camarón. Y el niño se crea una imagen en su cabecita de que se puede el cangrejo y se puede el camarón. Damos por sentadas las cosas en esta vida. Debemos de tener cuidado. Entonces, ¿qué nos enseña esta perashá también? La instrucción. La instrucción, debemos de instruirnos, no dar por hecho que si yo vivo una vida así y vivo en un entorno X, ya soy kasher. Ya todo se permite. Debemos de enseñarnos a nosotros mismos para poder ser ejemplos a los demás. Y si vemos que hay algo que difiere, por ejemplo, el eruv y el cangrejo y el camarón, debemos de aclarar. Podemos estar cargando afuera de la casa porque existe un eruv y el eruv hace que te permite que cargues fuera de casa. O estamos comiendo esto que le llamaron imitación cangrejo, pero no es un cangrejo, tampoco es un camarón, porque está prohibido. No es kasher, no se permite. O cuando aquí en México hay un restaurante muy famoso, que no voy a decir el nombre porque me tienen que pagar el golazo, me tienen que dar la publicidad. Venden hamburguesa con queso, imitación queso. Cualquiera que los vea van a pensar que están comiendo hamburguesa, carne con, ¿no? ¿Eh? Tofu. Es tofu, exacto, es imitación queso. Cualquiera que los vea tiene que decir, o sea, se tiene que especificar, no es queso. Porque hay un dicho, está escrito, Altasim Michol Lifnei Aiber. ¿Qué significa eso? No pongas un tropiezo delante de un ciego. El hacer un camarón, imitación camarón y no poner ahí imitación camarón es un Michol. El decir es camarón al niño es un Michol. Es un tropiezo, porque el niño es un ciego, porque no sabe. Hay que especificar perfectamente si sales en Shabbat y estás cargando porque hay un eruv. Hay que especificar, estamos cargando porque hay un eruv y está especificado que en Shabbat no se puede cargar a menos que hagamos un eruv.
Entonces, esta es una de las partes de las enseñanzas que yo puedo aprender en esta perashá. O sea, viajamos en el desierto, fuimos instruidos después de que nos limpiaron completamente la generación completa, que no entró ni Moshe Rabenu, ni Aarón a Cohen, ni Miriam a Nevía pudieron entrar a la tierra de Israel. Se instruye al pueblo de Israel antes de entrar a la tierra santa, antes de entrar a la Eretz HaKodesh, antes de entrar a Israel. Es increíble. Y nos habla esto de Jucat. ¿Cómo? ¿Cómo es posible que se purifica cuando yo estoy purificando a la otra persona? ¿Qué significa en esto? Significa, amigas y amigos, que esto es que Akadosh Baruj Hu nos enseña. Fortalecernos, instruirnos, estudiar día a día, tomar todos los días un poquito, aunque sean 5 minutos de nuestro tiempo para estudiar. Un poquito. Escuchar algún shiur, tomar un libro y estudiar. No demos por sentado que todo lo sabemos. Aunque todo lo sepas, aunque seas morá, aunque seas el rabino, lo que sea, todos los rabinos se tienen que preparar. Necesitamos actualizarnos todos los días. Todos los días nos tenemos que sentar y estudiar un tantito. No demos por hecho que todo lo sabemos. No demos por hecho que mi casa se cuida y ya soy libre. Tenemos que instruirnos. Tenemos que aprender que yo me tengo que fortalecer. El mundo en que vivimos tiene una influencia muy grande. Estamos nadando contra corriente. Entonces tenemos que estar como fuertes. ¿Qué pasa? ¿Cómo te das cuenta que un pescado está vivo o muerto? Cuando nadan contra corriente. Cuando se va con la corriente es porque ya la corriente se lo lleva y está muerto. No podemos ir nosotros con la corriente, tenemos que ir contra la corriente. Fortalecernos siempre día a día en la emuná con Akadosh Baruj Hu, fortalecernos todos los días. Y bueno, ahora les dejo la oportunidad a todos, a todas de hablar, de preguntar lo que quieran. Aunque sean unos minutos estudiamos, no mucho tiempo, pero bueno, aquí estamos, Besat Hashem. Sí, ¿cómo podemos traducir exactamente y qué significa la palabra Jucat? Jucat es un decreto. Un decreto. Es un jok. Es un decreto. Es un decreto. Una ley normalmente tiene una base y tiene un porqué. Un decreto es algo que no entendemos y que se tiene que hacer. Es aunque no te gusta, aunque no entiendes, aunque se hace. ¿Hay ¿Entiendas o no entiendas? ¿En la Torá? ¿O cuántas hay? ¿Mandé? ¿Verdad que hay varias en la Torá? ¿Cuántas son, más o menos? La verdad no te sé decir, pero, o sea, te inventaría algo si te digo. Okay. Pero en esta perashá, por eso se llama Jucat, porque es esta la más famosa de la vaca roja, que es algo que no entendemos porque te purifica y al mismo tiempo te impurifica al tocarla y al purificar a la persona. Es algo que no se entiende. Entonces, por eso se llama Jucat y es el Jog más famoso de la Torá y por eso se llama la perashá así. Ok, otra cosa que habla de la parashá acerca de la parte del ego, que habla que uno no debe como creérselas. La última pepsicola del desierto, porque sé más de Midot, o sé más de Torah, o sé más de... Y como que si lo vas a hacer de esa manera, como que Dios no te va a dar la atención a que si lo haces realmente de corazón, sino porque lo estás Exacto, esto lo aprendemos, por ejemplo, de Lere Rab y aprendemos también de mismo Moshe, o sea, mismo Moshe se enoja, o sea, no es que él se creía, pero rompió su
su estándar no tuvo, o sea, no pasó la prueba de la paz y la tranquilidad, de poder aceptar las cosas, se enojó y golpeó. Pero también del Erev Rav, que también se creen que todo o sea, en vez de tener la fe en Akadosh Baruj Hu y querían, oye, yo merezco más, yo quiero agua, yo quiero carne, yo quiero esto, que no te conformas con lo que Hashem te está dando. O sea, ¿quién eres? ¿Quién eres para venir y exigir también? Exacto. Aparte, hay algo que se me faltó, se me olvidó. En esta perashá hay algo interesante. Cuando empezaron a pelear con el rey de Sihón, creo que fue ahí, con el Og, el rey de Bashan y todo esto, hubo una batalla entre Gilad y Bashan, y los israelitas derrotaron la resistencia del Og de Melech HaBashan, y ahí tomaron posesión del territorio. Pero aquí en este pedacito, cuando fueron finalmente a la frontera de Moab y frente a Jericó, aquí hubo un momento donde Moshe utilizó una vara, puso una serpiente y levantaba la vara, y entonces la gente se enfermaba y perdía fuerza, lo que sea, y tomaba fuerzas levantando los ojos y viendo la vara con la serpiente. Es algo también muy chistoso, o sea, by the way, o sea, como que es algo interesante, como que si ustedes se fijan, ¿cuál es el símbolo de los doctores? Una vara con serpiente enrollada, ¿verdad? Sí. ¿Y de qué servía esta varita con la serpiente enrollada de Moshe? Curaba a la gente. Cuando la gente volteaba a ver eso, los curaba de emuná y los curaba físicamente, y era increíble. ¿Y cuál es el símbolo de los doctores que curan? La varita con la serpiente. ¿De dónde viene? Qué interesante, ¿no? De aquí, de esta perashá, de la serpiente que Moshe levantaba para que todos voltearan al cielo. O sea, no era que vieran la serpiente que Moshe levantaba, sino que veían la serpiente, pero al mismo tiempo levantaban los ojos hacia el cielo, hacia Kadosh Baruj Hu. Qué increíble, ¿no? Sí. O sea, es para que volteemos todos al cielo y veamos que Kadosh Baruj Hu es el que todo lo puede, y el que, o sea, es increíble. Increíble. Shirley, la parte de donde dijiste la partecita de antes, dijiste llegamos hasta la parte de creerse la víctima psicóloga del desierto y que hay que bajar un poco el ego, y todo eso, la parte de que le dio con el bastón 2 veces, es como que debemos de controlar de alguna manera nuestro impulso, en este caso es la rabia. Exacto. El enojo, exacto, rabia, no sé, impotencia, no sé qué sintió él en ese momento porque no estábamos ninguno, pero supongo es que fíjate, ¿qué pasó cuando estábamos en el Har Sinai esperando la Torá? ¿Qué le dijo Hashem a Moshe? Tu pueblo pecó. ¿Por qué le dijo tu pueblo? Porque no tuvo fe. Fueron los seguidores que Moshe se trajo de Egipto. O sea, es algo interesante. Moshe se sintió frustrado porque él tuvo emuná en la gente. Él puso su nombre y puso su persona, hasta su vida propia, de no poder entrar a la tierra de Israel por toda la gente, por toda Israel. Y es increíble. Entonces, imagínate cómo se sintió en ese momento Moshe, pero no pasó la prueba. Claro, pero a la misma vez, por un lado, sí entiendo el enojo, porque todos nos vamos a enojar. Claro, pero por eso está escrito que el que se enoja pierde, pero aparte, aparte está escrito que el que se enoja es como si estás, como si estuviera trabajando, haciendo servicio divino a otras personas. También, Shirley, hay enojos de enojos, ¿verdad? O sea, hay de enojos donde a veces es muy difícil el tema del control, porque te sacan de tus cabales o te sacan no por tonteras, sino por cosas realmente que tienen peso, que te afectan. Y a veces es mejor como respirar, como hacer la medida que echas un paso para atrás, para adelante y respiras y dices, bueno, o sea, Shalom Imbromado, o sea, Shalom Aleinu, el Col Israel, como que doy un paso atrás, respiro,
pienso y me controlo, pero es que es muy fácil decir, a la hora de aplicar es la parte difícil. Claro, 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 así es. Y fíjate, Entonces, aquí ujú, estoy ahorita pensando que me equivoqué. ¿en qué? Me equivoqué porque cuando dije que fue la batalla del rey de Mor y Sihón y todo esto, y ¿Ah? cuando lo de la serpiente, no fue Ujú, exactamente eso. Aquí fue de que cuando la gente se quejó, ujú, cuando la gente se quejó y empezaron así, a amargarse de la vida, diciendo que, ah, ok, yo merezco, quiero agua, quiero esto, quiero alimento y todo esto, fueron castigados, el pueblo fue castigado con una plaga. ujú. Y eso fue exactamente ¿Qué plaga fue, sabes? ¿mandé? ¿Qué tipo de plaga fue? Fueron mordeduras de serpientes. Ah, Y, wow. y fueron una plaga y fueron mordeduras de serpientes, entonces la gente se empezó así como que cuando el veneno ataca, Se como que morían. algo así, el cuerpo se les quemaba, yo qué sé, Sí, no se sé morían, me exactamente, pero imagino, ¿no? fue una plaga rara, entonces por eso a Kadosh Baruj Hu le dijo que tome la esta, La vara. y entonces fue cuando Moshe puso la serpiente de bronce sobre la vara, y entonces la gente miraba y se curaban. Y aparte también, o sea, fue algo muy interesante, porque ¿qué es una serpiente? O sea, todo el mundo relaciona la serpiente con el lashon hara, ¿no? Las malas Ujú. lenguas. Sí, Aquí no tengas boca de serpiente, ¿cómo es que dicen? la lengua, no La las lengua, las malas exacto. lenguas. Aquí Ajá, estamos viendo que la gente se quejó. ¿Con qué se quejó? Con la lengua. O sea, ajá. a veces nos damos cuenta que, o sea, relacionamos todo esto con la mala lengua, con el problema, con la falta de fe, con todo esto, Ujú. ¿no? O sea, es algo increíble. Creo que Levana quiere decir algo. Levana, ¿quieres hablar? ¿Quieres decir algo? Morán, buenas tardes. Una de las niñas que tiene una pregunta. Dime. Eh, ¿Por qué Hashem no tuvo paciencia con Moshe? Sí, Porque no lo dejó entrar a la tierra prometida. Es una pregunta muy buena. De verdad te felicito por tu pregunta. Eh, a veces la vida, hay un dicho que dice, pagan justos por pecadores. Pagan justos por pecadores. Pero es una pregunta muy buena y la voy a responder de una manera. ¿Qué hubiera pasado si a veces, qué pasa en la vida cuando a veces dejamos pasar las situaciones? Cuando dejamos pasar las situaciones, se vuelven a repetir. Y entonces Akadosh Baruj Hu nos quiso dejar una enseñanza muy profunda. Sí, el líder de la generación, Moshe Rabenu, no fue perdonado. Yo con más razón no voy a ser perdonado. O sea, quiere decir que no voy a perdonar, no voy a perdonar aunque tengas palancas, aunque seas el líder de la generación, no tienes permiso de faltar a la fe, no tienes permiso de equivocarte en ese aspecto. Sí, te voy a perdonar, ok, pero no hay una consecuencia, hay una consecuencia. ¿Sí me entiendes? A veces, ¿qué pasa? Ah, porque es el hijo del director, ah, lo vamos a dejar pasar. Ah, porque es el hijo del patronato, lo voy a dejar pasar. Yo les voy a contar una historia. Una vez yo trabajé en una escuela, no voy a decir nombres, donde una niña viene y me dice, ay, Mora, mi mamá es fulanita tal que hace no sé qué. Está en el comité, en el patronato, yo qué sé. Voy a hacer que te corran. Me dio mucha risa. Le dije, ah, sí, pues dile a tu mami que venga a hablar conmigo. A mí no me va a importar seas hija del presidente o seas hija de quien quieras. ¿Por qué? Porque yo te estoy educando. Yo te estoy educando.
Y está bien, si me voy a echar problemas no importa, pero yo voy a hacer lo justo y necesario que es. Yo no me importa que sea Moshe Rabenu, tuvo que pagar las consecuencias. Si yo no doy ese ejemplo, ¿qué va a Shirley no le dio pasar? mordida Exactamente, o sea, ¿qué va a al poli. pasar? O sea, no puedes. Pues está Ujú. prohibido recibir shahat. Mordida explica qué es, porque no todo el mundo sabe. Shohat es una mordida. ¿Qué Soborno. significa mordida? Estoy dando Soborno. soborno. ¿Qué No da? se puede. Soborno. Soborno, Ah. no se puede. No se puede dar soborno. Está prohibido el Que se soborno. baje de la mula, Shirley, y ya con eso resolvemos. Exacto, no se puede. Ajá. Así es. No se puede. Debemos de aprender. Y esta es la enseñanza que tenemos aquí. No importa que fue Moshe Rabenu. No Ujú. importa. Es la enseñanza que tenemos. ¿Te quedó clara? ¿Claro, muñeca? Sí, Muchas gracias. gracias. ¿Alguna otra pregunta o Shirley. ya nos despedimos? Shirley, una cosita rápida, 3 minutos. ¿Tienes 3 minutos? Sí. Ok, primero agradecerte a Shirley, le quiero agradecer siempre por enseñarnos, por ser parte del grupo de Seamos Friends y siempre estar ahí y estar dispuesta a enseñarnos siempre que él ha necesitado. Yo he contado con ella y bueno, no quería despedirnos del Shiur sin antes decirlo. Ay, gracias. De verdad, tú Te sabes quiero que te mucho, quiero Mari. mucho. Gracias. Y la parte de donde dice dar el agua a la piedra, Moshe le pegó a la piedra y lo castigó por haberse pegado a la piedra y no al agua. Entonces, ¿por qué Hashem quiso hacer algo así? Esa es mi pregunta para contigo. Primero que todo, a veces aumentamos a las cosas. Vamos a poner un ejemplo, con esto espero dar Sí. por terminada y Sí, que sí, se dale. quede entendido esto. Sí. Pero vamos a poner un ejemplo muy interesante. ¿Qué pasó con Adán y Jabá? Hashem le dijo, vamos hasta el inicio de la creación. ¿Qué le dijo Hashem a Adán? De este fruto no comerán. ¿Y qué hizo Adán? Aumentó, ¿verdad? Ujú. ¿Qué hizo? No comerán, le dijo a Jabá, no debemos de comer y tampoco tocar. Aumentó, aumentó. Entonces, ¿Aumentó qué? aumentó una palabra. Ok, perdón. Ajá. Dijo, no comerás, y él aumentó, no comerás y tocarás. Y fue cuando la serpiente se aprovechó y la empujó y tocó y vio que no se murió. Y entonces Hashem después dijo, cuando entregó la Torá, dijo, esta vez no me voy a equivocar. Dijo, Kotomar Levet Yaakov. Le voy a decir a las mujeres, ya no le voy a decir a los hombres, porque aquí hubo un aumento. O sea, tenemos que tener cuidado en las cosas. O sea, si Hashem te dice no toques, o habla, o toca la piedra, o háblale a la piedra, o sea, ¿por qué vas a pegar? Aquí aumentar Porque él las tenía cosas. rabia. Exacto, pero aquí nos damos cuenta que hay consecuencias. Hubo una consecuencia cuando Adán aumentó. Hizo Ujú. lo que no, o sea, aumentó y aquí también Lo que no pasó algo entiendo diferente. es la parte de que aumentó la palabra con el enojo de Moshe y que le pegó la piedra. No entiendo eso. Exacto, porque cambió. O sea, no hizo lo que Akadosh Baruj Hu le dijo. O sea, no tuvo que golpear. O sea, aquí rompió lo que Akadosh Baruj Hu le pidió. Pero él ¿qué le dijo? Toca Le la dijo, piedra, háblale a la piedra. ¿Cómo le dijo? No, te estoy preguntando, ¿qué es lo ¿Cómo que le está dijo? escrito? ¿Cómo está Que escrito? le hable. Y la golpeó. O sea, que tenga una comunicación de alguna manera con la piedra y para él O comunicarse sea, fue pegarle. no se necesita golpes para entender. Ok. Eso también es una enseñanza. Ujú. En la vida, en la familia, en la educación de los hijos, no necesitas un golpe. Yo sé cuál es la suficiente. solución, Shirley. ¿Mandé? Les mandamos a todos un pote de rescue y ya con eso se van a controlar. Con eso terminamos la parasha. Les mandamos Hablando a se todos un entiende la rescue y gente, ya. ¿no? ¿Ah? Hablando se entiende la gente. Yo creo, ¿verdad? Pero le bajamos el tonito con el rescue, las flores debajo de la lengua y estamos. ¿No?
Con tu frumba, bailando. ¿Verdad? No, pero ahí yo les aumento. Pregúntale a Dafna. Dafna termina molida. ¿Cuándo vas a venir a mi clase? Ven el domingo un ratico, anda. Ay, voy a ir a un evento. Pero Voy mañana. a ir Pero a en la Lakewood. tarde o en la Voy a ir a mañana. Lakewood. ¡Qué ¿Y por qué no me rico! llevas? Besat Hashem, vamos. ¿Dónde A vives Lakewood, tú? Lakewood, México. Ah, en México. Yo pensé que era en Sí, otro ¿no lugar. viste que están haciendo Lakewood, México? ¿No? ¿Pero a qué hora llegas? ¿A qué hora es el evento? ¿En la mañana o en Ay, la no tarde? sé, ni siquiera he visto a qué hora es. Bueno, ni me cómo avisas es. para avisarte la hora. ¿Tú vives Besat en Hashem. México? ¿Hola, Shirley? Ahorita estoy en México, sí, ya me regresé. Pero vivía en Colombia, ¿no? Estuve un año por allá. Ah, pero ahora vives en México. Ajá, acá andamos por acá. ¿En qué parte vives? ¿En Ciudad de México? En Ciudad de México. ¿Pero No, en pero ¿en qué? qué parte? ¿En qué zona? qué- Ay, por todos lados. ¿Cómo? En Herradura, Tecamachalco, Polanco y Ah, el sur. perfecto. ¿Tú vivías en Herradura? Yo también. En la Son- casa de los Carrillos, ¿por dónde? Son mis barrios. Ah, Por Amargura. voy a llorar, yo me quiero ir a México. Vamos, México. Yo tenía una Bueno, boda el domingo señoras pasado. y señores, los quiero mucho. Ah, Y yo a ti. gracias. Gracias por todo. Cuídense Bye. mucho. Si se grabó, Gracias, mándalo. Shirley, Si no se gracias. grabó, Bye, bye. rescue. Bye, bye. Chao. Tenlo. Gracias por la clase. Adiós, gracias. Bye.